Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de su podcast Cuida tu mente. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo podemos identificar si tenemos actitudes tóxicas. Y para ello me da mucho gusto contar con la presencia de Norman Ramírez, también compañero del TEC de Monterrey, mentor estudiantil y pues también es psicólogo. Y hemos trabajado en varios proyectos juntos ya desde hace algunos años. Norman, pues qué gusto tenerte por acá. Bienvenido a Cuida tu mente. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y pues bueno, sobre todo para poder compartir por aquí el tema, que es un tema muy interesante. Gracias. Pues a ti, y entremos en materia, Norman. Tú que eres mentor de cientos de estudiantes, ¿cómo podrían estudiantes o yo como adulto o cualquier otra persona, cómo podríamos identificar si estamos teniendo actitudes tóxicas? ¿Qué son las actitudes tóxicas? Tal vez empecemos por ahí. Fíjate, muy buena pregunta, Carlos. El qué son las actitudes tóxicas. Por ahí estuve revisando algunas definiciones y hay muchas definiciones de actitudes tóxicas, pero fíjate, parto precisamente de la palabra tóxica, porque está bien interesante el origen de la palabra tóxica porque viene de veneno, o sea, se relaciona con el veneno y particularmente con ese veneno que hace muchos años se le ponía a las flechas para cazar. Entonces llevaba digamos, a una víctima, pues una consecuencia letal, ¿no? Entonces, en este caso, una actitud tóxica, pues puede ser una actitud nociva que sobre todo daña a la persona y daña a su entorno. Muchas de las veces pueden ser actitudes que no se alcanzan a percibir tan fácilmente por parte de la misma persona, pero que en su entorno, en este daño que se genera en esta parte nociva que mencionaba, generalmente es muy obvio. Digamos que por ahí empezamos con esta parte de qué son las actitudes tóxicas y básicamente puede dañar en tres rubros a la persona. Entendemos que las personas somos entes biopsicosociales y prácticamente en esos tres rubros puede verse dañada la persona con estas actitudes tóxicas. A ver, para ponerlo en un término o en cosas más identificables, así de comportamientos, de actitudes, ¿cuáles podrían ser ejemplos de actitudes tóxicas que podríamos identificar? Fíjate que hay una lista que podríamos mencionar interminable, ¿no? Pero algunos ejemplos muy cotidianos podríamos tener, por decir, estas personalidades culpabilizadoras, es decir, que por ejemplo culpan a todo lo que está fuera de, o sea, fuera de mí, y todo tiene culpa y responsabilidad menos yo. Entonces, esta actitud es algo muy cotidiano y que de alguna u otra forma la persona, como mencionaba al principio, no se da cuenta que puede llegar a culpabilizar a los demás. Generalmente esta actitud tiene que ver con el responsabilizar a los demás o a cosas externas a sí mismo de los propios actos que uno puede tener. Y pongo un ejemplo bien sencillo. Imaginemos que todo me salió mal el día de hoy y no hago una reflexión de qué pude haber hecho porque me fuera mal, sino que por decir, digo que por el clima, o sea, por el calor, por el frío, etcétera, fue porque me fue mal. Puede influir definitivamente, pero no es una sola cuestión que impacta en mi día. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta actitud culpabilizadora? Que generalmente las personas no asumen la responsabilidad que les corresponde. Ese es un ejemplo bastante cotidiano. Me toca verlo en algunas ocasiones, ahorita que mencionabas a los estudiantes, cuando quizá no les va tan bien en alguna materia, en alguna clase. Hay muchas circunstancias por las cuales es probable que no les vaya bien, pero en algunos casos me toca ver que en lugar de decir, ¿sabes qué? No estudié como debí para el examen, le ponen la culpa, por ejemplo, a la forma de cómo explicó el maestro o por cualquier cosa que no está en sus manos, ¿no? Ese Híjole, sería pero un... eso lo podemos ver claramente también en el trabajo, ¿no?
En mil ejemplos en el trabajo, en la familia, y desde chiquitos, ¿no? Como que vivimos en una cultura muy de víctima, ¿no? No de protagonista, para usar términos que nos ha enseñado Fred Kaufman, ¿no? Con quien hemos trabajado algunos ahí en la institución, que habla de esto de ser protagonista en lugar de víctima. Y hay una frase que la relacioné mucho, o sea, me la recordaste en lo que nos explicabas. Te estaba escuchando y estaba escuchando lo mismo que nos decía Fred, que decía, si no te identificas, si no eres tú parte del problema, o sea, si no te identificas como parte del problema, no puedes ser parte de la solución. Y esto es así como que, ouch, oye, no, espérate, pues, yo no soy el problema es Norman, no yo. No, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Y qué rol juegas tú en esto? Entonces, el vernos como protagonistas cambia todo el chip, ¿no? Cambia toda la perspectiva. Y esto que nos decías, pues me recordó mucho esta parte. Sí. Y fíjate que precisamente un segundo ejemplo era la actitud de víctima, la postura de víctima, en la cual comúnmente la vida es injusta con la persona. O sea, todas las circunstancias que están alrededor son aquellas las que tienen la culpa o la responsabilidad, menos yo. Y aquí mencionaba al principio, puede verse mermado o dañado, por ejemplo, los vínculos con los demás. O sea, las amistades, las relaciones de pareja también, que hoy por hoy escuchamos, por ejemplo, este concepto de relaciones tóxicas, pues aquí se vincula mucho, donde si uno de las dos partes asume la actitud de víctima, pues resulta también una actitud en muchos de los casos de chantaje, ¿no? Donde la persona termina por desgastar a la otra parte. Entonces, aquí muchas de las veces, además de la actitud tóxica, y precisamente por eso llega a ser nociva, quizá esta persona no se da cuenta que está desgastando la relación con los demás, su relación con los demás. Y en algunos casos se pierden amistades, se pierden relaciones de familia, se pierde relación de pareja y suelen ser actitudes muy demandantes también. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? La persona con actitud de víctima en algunas ocasiones no se da cuenta que está perdiendo todos estos vínculos, todas estas redes de apoyo que son muy importantes y llega nuevamente a quejarse de que entonces no le hacen caso, nadie le ayuda. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que como mencionábamos al principio, muchas de las veces la propia persona no se da cuenta que está en esa actitud tóxica. Wow. Híjole, de nuevo, te estaba escuchando y estaba acordándome de ejemplos de personas cuyos nombres no voy a mencionar, pero de este tema de, oye, pues la vida, el mundo está en contra mía, ¿no? Esta imaginación, esta percepción de que el mundo está en contra mía, o esta cuestión de que la vida me sucede, ¿no? O sea, yo no tengo ningún control, solo me pasa y me afecta, ¿no? Y para mal, porque generalmente eso lo ven nada más lo negativo, ¿no? En las cosas buenas que también le da la vida, ¿no? Pero esto que mencionas, ya nos empezaste a decir un poquito así de cómo es que estas actitudes son tóxicas, ¿no? Ahorita mencionabas, se daña el vínculo, se daña la relación, y eso obviamente pues no es bueno para las personas que somos seres sociales. Pero ¿qué más? O sea, ¿por qué más estas actitudes se vuelven tóxicas? O sea, más allá de que yo sea una víctima, ¿qué más pasa? Nos decías, los vínculos, las relaciones sociales se desgastan. ¿Qué más tiene como impacto en nosotros? Si es que hay algún otro impacto en nuestra psique, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo. Fíjate que precisamente, y qué bueno que lo comentas, tiene un impacto también bastante fuerte, y lo mencionaba ahorita, somos entes biopsicosociales y por bio me refiero también a una cuestión fisiológica. O sea, una reacción de enojo está comprobado que conlleva a una afectación física, o sea, hay una varianza ahí con relación a la parte fisiológica, donde, por ejemplo, una actitud tóxica también recurrente puede llegar a ser, no sé, el reaccionar agresivamente ante alguna situación.
que esto es algo muy a menudo también y se da mucho, por ejemplo, en urbes, en ciudades con una demografía muy grande donde la fricción del día a día, el tráfico, etcétera, pues a veces nos hace estar a la defensiva, pero no todos reaccionamos igual. Entonces, algunas personas que reaccionan agresivamente ante estas circunstancias, no es nada más que se rompa estos vínculos, que mostremos una imagen negativa ante los demás, sino que también conlleva reacciones fisiológicas nocivas, donde está comprobadísimo, por ejemplo, que un nivel de enojo alto puede llevar a un tema de un ritmo cardíaco alto, a una sudoración, a niveles que se suben o que van en picos. Entonces, esto evidentemente también tiene secuelas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que mientras no se identifiquen estas reacciones, estas actitudes, la persona quizá no se da cuenta que también está teniendo una afectación a su salud, no solamente emocional y social, sino también fisiológica. Como bien comentabas hace un momentito, el cuerpo aquí juega un papel importantísimo y es precisamente donde juega algo muy, muy interesante que es la inteligencia emocional, el control de las emociones y el cómo manejarlas y distribuirlas, ¿no? Y que muchas veces las personas que caen en una actitud tóxica, esta inteligencia emocional no está tan regularizado, o sea, está precisamente en niveles muy bajos donde no llegan a un autocontrol. Una base muy importante de la inteligencia emocional es el autocontrol y precisamente para poder identificar una actitud tóxica, primero hay que manejar un autocontrol. Aquí viene un punto también importante de cómo identificar estas actitudes, que es el que podamos tener un autocontrol, pero que además podamos hacer una reflexión de qué pasa con nosotros en cuanto a estas reacciones que de pronto tenemos muchas de las veces inconscientemente, que no nos damos cuenta. Pero como tú comentabas muy bien, tiene muchas dificultades la persona para identificar todas estas actitudes y manejarlas sobre todo también. Wow, muchas cosas muy interesantes. Me queda una duda. A ver, bueno, me quedan muchas, pero una que te Ajá. quiero preguntar ahorita. En otros episodios hemos hablado sobre las relaciones tóxicas. Ahorita estamos hablando de las actitudes tóxicas. ¿Esto tiene algo que ver una con otra? Buena, muy, muy, muy buena pregunta, Carlos. Precisamente, fíjate, pensaba en otra de las actitudes que creo que es donde principalmente impacta en las relaciones, que es esta actitud pasivo-agresiva. Hay agresiones explícitas donde se puede levantar la voz, inclusive personas, como mencionaba hace un momento, no sé, puede llegar a los golpes con otra persona, o sea, actitudes agresivas explícitas, pero hay una actitud muy particular que es esas personas pasivo-agresivas, donde, por ejemplo, a veces no se dan cuenta que inclusive con una cuestión de sarcasmo, que le hablen sarcásticamente a la pareja o que actúen aparentemente de una forma pasiva, pero que en esa pasividad están siendo agresivas con la pareja, puede detonar, sí, en una cuestión de fricción de pareja. Y no se diga lo que ahorita mencionaba también de la agresión, del tema de una personalidad agresiva, conlleva obviamente también a muy probablemente una ruptura de pareja, ¿no? Donde empieza a haber fricciones y si no se hablan las cosas, pues es ahí donde se vuelca a una cuestión tóxica. Ahora, un punto muy importante, sabes, que creo que tiene que ver con las relaciones tóxicas y con las actitudes tóxicas, es una cierta dependencia. Lamentablemente, a veces cuando hablamos de relaciones tóxicas, las personas no se dan cuenta de esa dependencia hacia la pareja y prefieren mantener una relación tóxica a cortar por lo sano, ¿no? Que a veces resulta mejor darse una pausa, cortar, hablar las cosas, que a seguir en una relación tóxica donde nada más ambas partes se están haciendo daño. Oye, Norman, y una actitud tóxica podría ser también, por ejemplo, el tomar mucho, ¿no? Alcohol o el consumir sustancias.
o el pasar tiempo con amigos, con personas que sabemos que pues, no son buena influencia para nosotros por diferentes circunstancias que se pueden dar. ¿Ese tipo de cosas también son consideradas actitudes tóxicas o pueden ser consideradas? Sí, 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 claro, claro, también vamos a pensarlas más como conductas tóxicas. La actitud, digámoslo así, es como este modo de afrontar las circunstancias, eso sería la actitud. De hecho, hay un libro que a mí me gusta mucho y que creo que es de la literatura básica, El hombre en busca del sentido de Víctor Frank, que habla precisamente de las actitudes o de la actitud de cómo enfrentamos las circunstancias. Y me acordé justo por lo que comentabas ahorita, en el tema, por ejemplo, de una adicción al alcohol. Técnicamente podríamos pensar la adicción al alcohol o el alcoholismo como una enfermedad. Sin embargo, también en muchas de las ocasiones inicia, inclusive desde etapas muy jóvenes, en adolescentes, el consumo y que a veces tiene que ver precisamente con con estas actitudes tóxicas por no enfrentar las problemáticas o no querer enfrentar las problemáticas. Al igual como con una sustancia o como mencionabas también ahorita, quizá algunas amistades tóxicas también, donde en la adolescencia se da muchísimo y ahí juega un papel muy importante la familia, el prevenir que se dé, por ejemplo, circunstancias de amistades tóxicas que puedan conllevar a un tema de alcoholismo, de consumo de sustancias, pero tiene que ver precisamente con eso que comentas muy bien, de que sí llega a ser una actitud tóxica que conlleva una conducta tóxica, donde muchas veces, como mencionaba también al principio, no se da cuenta la persona que se está haciendo daño. Y a corto, mediano, largo plazo, esto lleva una consecuencia definitivamente. Wow. Oye, Norman, pues bueno, danos luz también acerca de qué podemos hacer. ¿Cómo podemos romper con estas actitudes, comportamientos, conductas, relaciones tóxicas? ¿Cómo podemos romper con todas estas cosas tóxicas que tenemos a lo mejor en nuestras vidas? Y que a veces, como dices, ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Eso es lo más complejo, ¿sabes? Porque justamente me quedaba pensando con la pregunta de que, bueno, hablamos de actitudes tóxicas, de relaciones tóxicas y demás, y si hacemos la pregunta hacia nosotros mismos y dijéramos, ¿y si yo soy el tóxico? ¿Cómo le hago, no? Porque muchas veces a lo mejor tiramos la pregunta hacia afuera y decimos, quizá mi amigo, mi pareja, mi familiar es el tóxico, pero ¿y si yo soy el tóxico? ¿Qué procede? Y creo que es buenísima esa pregunta que haces porque, pues, primero, creo que algo muy importante es tener esa capacidad de reflexión y autocrítica en el sentido de decir, a ver, ¿qué estoy haciendo con los demás? Por ejemplo, el caso que decía al principio de esta actitud de víctima, donde de pronto vemos que mi círculo de amistades empiezan a alejar, mi familia empieza a alejarse de mí. Creo que aquí cabe la pregunta de decir, qué estoy haciendo para que esto suceda. Entonces, creo que aquí un primer paso es esta capacidad de reflexión y de cuestionarme de dónde estoy parado, de si lo que estoy haciendo no está lastimando al otro también, porque precisamente lo nocivo y lo tóxico no solamente me lastima a mí mismo, sino que también muy probablemente estoy lastimando a otras personas. Y aquí entra un punto muy importante que precisamente es un punto también de la inteligencia emocional que por ahí menciona Goleman de la empatía. La empatía es algo importante, ya sea si nosotros somos quienes estamos generando estas actitudes tóxicas o si vemos a alguien que genera esta actitud tóxica, el ser empático y ser tolerante también, porque probablemente notamos actitudes tóxicas en los demás, pero nos toca aquí, pues, hacerle ver al otro que se está haciendo daño y que le está haciendo daño a los otros. Pero la forma de poder hacerle ver al otro juega un papel importantísimo, que es mediante esa tolerancia. Y un punto también importante es la red de apoyo con la que contemos. Es decir, si hay personas que son cercanas a nosotros, que tengan esa confianza de acercarnos y decirnos, oye, estamos viendo esto en ti, vamos a hacer algo por mejorarlo. O si yo veo algo en otra persona, pues bueno, tener esa confianza para acercarnos y decirles que estamos notando estas actitudes en esas personas, ¿no? Híjole, Norman, está buenísimo esto. La verdad que qué gusto que
que hayas podido acompañarnos en este episodio de Cuida tu Mente. No sé a nuestra audiencia, pero a mí, en serio, que ya me dejaste con una gran tarea de autorreflexión. Esa pregunta de que, oye, a ver, ¿seré yo tóxico? ¡Auch! Sí, ouch. Pero, a ver, ¿en dónde tal vez sí lo estoy siendo y qué voy a hacer al respecto? Entonces, Norman, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por todo lo que nos compartes. Espero que nos visites más seguido también en este podcast de Cuida tu Mente. Y a todo nuestro público, a toda nuestra audiencia, pues les compartimos esta tarea. Yo no sé ustedes si pues identifican tener esta tarea que yo digo, caray, yo sí la tengo. Voy a pensar mucho en esto. Así que muchísimas gracias, Norman, por acompañarnos en este episodio de Cuida tu Mente. Gracias, Carlos, a ti por la invitación. Hasta la próxima. Te invitamos a escuchar Tech Review, el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad. Yo soy Ana Torres y aquí contamos historias de ciencia, emprendimiento, innovación y liderazgo. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy. Productor de Cuida tu Mente, Carolina Montes. Diseño, Daniela Solís, Lisette Rodarte y Pilar Ortega. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y tech.mx/tech-sounds.